estáis? ¿Bien? Ah, veo caras sonrientes, eso se agradece cuando uno está aquí delante. Ver caras, se ve de todo desde aquí. Algún día me gustaría hacer fotos, sobre todo de las caras que no están sonrientes, para luego enseñárselas. No, a veces yo entiendo que son de concentración. Están súper concentrados, pero asustan. Muy bien. ¿Pues estáis bien? ¿Sí? Me alegro. Pues vamos allá. El mensaje que os traigo hoy, más que una enseñanza o algo nuevo, yo creo que el Señor por eso te ha corregido cuando estabas orando y has dicho, pero tú no sabes de qué voy a predicar, pero cuando ha dicho, háblanos algo nuevo, dice, o algo que no sea nuevo, pero que podamos vivirlo o algo así, has dicho, lo ha corregido, digo, gracias Señor. Digo, porque realmente el mensaje que os traigo hoy es una reflexión. ¿Sí? Es una reflexión, un llamado a reajustar cosas en nuestra vida y reenfocarnos. Y yo creo que el Señor ya lo ha estado haciendo desde el principio, desde que hemos llegado aquí. El tema ya ha sido encaminado y estoy convencida que hoy el Señor quiere hablar a cada corazón. ¿Amén? Amén. Y mirad, últimamente el Señor ha estado llamando mucho mi atención con el hecho de que perdemos el rumbo con demasiada facilidad. Este mundo, no es nuestra culpa, es el mundo. Este mundo con sus ideales, con sus valores, con ese ritmo de vida frenético. Lo que el mundo a veces te vende como aquello que es lo que te conviene, ¿no? Como aquello que te hará bien, como aquello por lo que debemos luchar, ¿sí? O incluso esas cosas básicas del día a día, cosas como el trabajo, la familia, las personas que nos rodean o la tecnología, hacen que con demasiada facilidad nos despistemos, que seamos inconstantes y que perdamos de vista lo que verdaderamente importa. A veces nos preguntamos, ¿por qué el Señor tarda tanto en regresar? ¿No? Perdón. Tengo la tos ahí que lleva 2 semanas que no me deja, pero me va a dejar en el nombre de Jesús. Y nos preguntamos, ¿por qué el Señor tarda tanto en llegar, no? Porque si alguno no lo sabe, si alguien no ha escuchado nunca, sepas que el Señor regresa, ¿sí? Y cuando regrese, todo esto que conocemos, tal y como lo conocemos, pasará. Y en ese momento ya todo estará decidido. Ya será demasiado tarde para tomar decisiones. No lo digo yo, lo dice la palabra, sí, lo podéis leer. Pero a veces egoístamente decimos, ¿por qué no vienes ya, Señor? Ven ya. Y digo egoístamente, porque cuando decimos esas cosas, estamos pensando en nosotros mismos y punto. Estamos diciendo en palabras camufladas de espiritualidad, Señor, estoy harta ya de este mundo, estoy harta de las personas que me rodean, estoy harta de todo cómo están las cosas y yo soy salva, así que los demás sabrán lo que hacen con sus vidas, ven ya. ¿O no? Es egoísta esa petición, ¿sí? Pero si Él no ha regresado aún es precisamente por amor y también gran parte por nuestra culpa. Nuestra culpa, los que nos llamamos cristianos, nos llamamos hijos de Dios, ¿sí? En la segunda carta de Pedro, justo Pedro está hablando de cuándo va a volver el Señor, ¿sí? Y Pedro remarca en 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con vosotros porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y como os decía, si no ha vuelto ya, es principalmente por ese amor que Dios tiene por todas las personas que aún no le han conocido y han entregado sus vidas a Él. Pero por otro lado también es culpa nuestra, ¿sí? Porque ponemos toda nuestra energía, nuestro empeño, nuestro esfuerzo en cosas que son secundarias, que tienen fecha de caducidad. Y se nos olvida lo más importante, que todo se trata de Él. Y precisamente ese es el título que le he puesto hoy. Le he puesto el título, no lo he hecho yo la diapositiva, pero he dicho, pues para qué darle más vueltas, todo se trata de Él, ¿sí? Y yo creo que hoy el Señor quiere reenfocarnos en lo que verdaderamente importa
porque yo no sé si te has sentido quizá últimamente distraído o no has tenido el tiempo que te habría gustado tener para pasarlo con el Señor, o quizá tienes ese sentimiento de que hay tantas cosas en la vida que es como que ya no hay ni energías a veces para pasarlas con el Señor, no hay fuerzas. Yo creo que el Señor quiere reajustar nuestro rumbo. ¿Sabes? Como cuando estás siguiendo un GPS y giras por la calle que no es, enseguida sale recalculando ruta. Hoy el Señor nos va a recalcular la ruta. Amén. Pero antes de nada vamos a ponerlo en sus manos para que sea Él el que hable en nuestro corazón. ¿Sí? Te damos gracias, papá. Gracias porque estás aquí. Gracias, Jesús. Gracias porque lo has prometido y tú nunca fallas a tu palabra. Siempre estás con nosotros, pero hoy estás aquí de una forma especial. Y yo te pido, Señor, que seas tú hablando a cada corazón. Señor, danos oídos para oírte. Abre nuestros ojos para verte con claridad. Y yo me pongo en tus manos para que seas tú hablando directamente a cada uno de nosotros. Que no sea yo, Señor, que seas tú transmitiendo lo que quieres hablar a tu pueblo, a tus hijos y a tus hijas. Si te dieran un micrófono, Señor, en esta mañana, transmite lo que tú dirías. Gracias por todo. Haz lo que solo tú puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. La semana pasada, ¿sí? El mensaje que vimos 3 valores que tenemos como iglesia, sí, que aparecen en la página web, pero que deberían ser valores que estuvieran en la vida de todo hijo de Dios. ¿Sí? ¿Os acordáis? No sé si habéis entrado en la página web desde entonces y habéis visto la visión de iglesia y los valores, pero justo cuando Dios me estaba hablando de este mensaje de hoy, me di cuenta que de hecho se trata del último valor. Y no era mi intención seguir con el tema, ¿vale? Pero está en el último valor de esa lista y no es el último porque sea menos importante, todo lo contrario, es el último porque lo engloba todo, ¿sí? Todo se trata de Él. Y yo entiendo que llevamos demasiado tiempo siendo enseñados, siendo entrenados por este mundo. Y Satanás, que es el príncipe de este mundo, como le llama la palabra, ¿sí? Ha hecho un gran trabajo manteniéndonos alejados de Dios y alejados de esa verdad que nos hace libres. Y nuestra mente ha sido entrenada para satisfacer al yo. Porque todo se trata de ti, ¿verdad? Porque tú lo vales. Tú lo mereces. Son tus derechos. Es tu momento. Todas esas cosas que el mundo te vende. De tal manera que cuando escuchamos algo así como todo se trata de Él, puede que incluso provoque en nosotros un sentimiento de rechazo o de incomodidad, un poco de fastidio, ¿no? De decir, ¿pero cómo que de Él? ¿Y yo qué? ¿Os ha pasado alguna vez? Yo sé que a todos ahora sois... No, a mí no. Pero yo recuerdo cuando recién empecé a conocer al Señor, uno de mis mayores miedos o mis inquietudes era, ¿va a anular Dios mi identidad? ¿Voy a convertirme en una persona aburrida? Yo lo pensaba, ¿voy a tener que dejar de hacer las cosas que me hacen feliz? No sé si alguna vez había pasado por vuestra mente, pero en mi mente pasó, ¿sí? Y el problema es que realmente no entendía nada y no le conocía de verdad. Y lo que yo creía que era una buena vida, una vida feliz, ni se comparaba a lo que Él había preparado, esa vida plena que Él tiene para cada uno de nosotros y que estaba diseñada desde antes de la fundación del mundo. Y por eso lo primero que debemos comprender es que entregarle nuestra vida a Cristo no es una pérdida. No es una pérdida, es el primer paso para vivir de verdad. Amén. Amén. Y a veces leemos cosas como la de Colosenses 1:16, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. Y decimos, wow, y se nos olvida que nosotros estamos dentro de ese todo. Fuimos creados por Él y para Él, no fuimos creados para vivir para nosotros. Aunque el mundo te haga creer lo contrario, ¿sí? Pelea por lo tuyo. Persigue tus sueños. Lucha por tus derechos. ¿Sí o no? Y podemos pasar años haciendo todo eso,
incluso alcanzar esos sueños que tanto anhelamos, y nos daremos cuenta de que realmente nunca estaremos satisfechos ni plenos mientras sigamos viviendo para nosotros. Porque fuimos creados por Él y para Él. Y hasta que no comencemos a vivir aquello para lo cual fuimos creados, no viviremos realmente en esa plenitud y en ese gozo. Y hablo de gozo y no solo felicidad, porque el gozo va más allá de un sentimiento superficial por lo que está sucediendo a mi alrededor. Es algo profundo, es una alegría que sobresale de tu interior a pesar de lo que esté pasando a tu alrededor. Amén. Y a veces a mí me invade un sentimiento de tristeza cuando el Señor me empieza a dar destellos, me va mostrando aquello para lo cual nos ha creado de forma única, el propósito que tiene con cada persona, algo tan glorioso, algo tan grandioso, ya digo, y es único y exclusivo para cada uno. Pero veo que nosotros realmente no nos enteramos del valor y el propósito que Dios tiene con cada uno. ¿Somos conscientes de que el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el gran yo soy, consideró que valía la pena hacerse hombre, enviar a Jesucristo, dejar sus privilegios de Dios, dejar su comodidad, dejar el trono a la derecha del Padre? Y no solo eso, consideró que valía la pena ser maltratado, que se burlaran de Él, que lo desfiguraran a golpes, que derramara su sangre y que entregara su vida por ti. Por ti. Por devolver tu verdadero valor, tu verdadero propósito y tu verdadera identidad. ¿Somos conscientes de lo que eso significa? Yo creo que realmente no nos damos cuenta de lo que eso supuso. El precio que Él tuvo que pagar para que pudiéramos ser restaurados al plan inicial que Él tenía desde el comienzo, a lo que Dios había preparado y diseñado para ti antes de que todo esto se estropeara y de que nos rebeláramos contra Él. Porque en realidad, cuando vemos, ahora viene Semana Santa, y enseguida van a poner películas sobre la crucifixión de Jesús, ¿verdad? La Pasión seguro que en algún momento la van a poner. Y vemos películas de ese tipo, de sobre su muerte, y a veces nos parecen como muy bestias, pero ni se asemejan un poquito a lo que Jesús tuvo que pasar allí, en el Calvario. Os voy a soltar un trozo de bistec ahora, ¿vale? Ya sabéis a qué me refiero, alimento sólido, sí, del que habla la palabra. Si a alguien se le empieza a atragantar, que lo deja a un lado y luego ya más adelante medita en ello, ¿vale? Pero pensad en esto, meditad en esto. La muerte rápida a veces es una escapatoria, ¿sí? Y Jesús no tenía esa escapatoria. Él no podía morir. No os escandalicéis, seguirme, ¿sí? Cuando a alguien lo están torturando o le está recibiendo un dolor muy agudo, muy intenso, su mayor escapatoria es una muerte rápida, ¿sí? De hecho, suele pasar que cuando golpean a alguien muy fuerte, o cuando le dan una paliza, o cuando está sufriendo muchísimo dolor o un estrés muy fuerte, esa persona lo más habitual es que pierda la conciencia. ¿Sí o no? Sí. Se produce una especie de apagón en el cerebro porque el cuerpo no está diseñado para aguantar tanto sufrimiento y tanto estrés. Y aunque realmente es un fallo del sistema, ¿vale? Puede ser por diferentes motivos, pero se produce un fallo en el sistema y realmente eso ayuda a la persona. Eso ayuda a la persona, yo lo sé por experiencia propia. Y yo recuerdo, muchos sabéis, otros no, cuando estábamos en Australia tuvimos un accidente muy bestia, colisión frontal entre dos coches, y nos quedamos ahí atrapados dentro del vehículo, y yo me partí, la rodilla estaba partida por la mitad y dislocada. O sea, siempre lo digo que es que era así de ancha era mi pierna, había un hueco en medio porque esta parte estaba hacia atrás y había un trozo de rótula aquí, otro trozo de rótula aquí, se veían dos boños en mitad de... No era una pierna, eso... Los paramédicos pensaban que mi pierna, me tocaban el pie y me decían, ¿seguro que lo sientes? Y estaban allí mientras los bomberos cortaban los amasijos de hierro. En cuanto lo vieron, empezaron a inyectarme morfina en la pierna, porque ya veían que eso... El dolor más intenso que he sentido en mi vida
no se comparaba ni a tener hijos, ¿sí? O sea, el dolor más intenso. Era como si un tractor estuviera aparcado encima de mi pierna y yo solo podía clamar a Dios. 45 minutos después de que se me estaban inyectando ahí, no sé cuántos chutes de morfina me inyectaron directamente a la rodilla, los bomberos nos sacaron 45 minutos después del vehículo o del amasijo de hierros, me meten a mí en una ambulancia y les escucho que están diciendo: sujétala, que yo le pongo bien la pierna. Y yo, ¿qué? Que te estoy escuchando, que te entiendo. Y yo le decía, y en ese momento yo clamaba: Señor, por favor, ayúdame porque lo van a hacer. Y efectivamente, estiraron la pierna y milagrosamente no sentí más dolor del que ya estaba sintiendo y cerré los ojos. Y esa fue mi escapatoria. Cerré los ojos y cuando los volví a abrir ya estábamos volando por los pasillos del hospital. Perdí la conciencia y os digo que fue un alivio. ¿Sí? Fue un alivio. Pero Jesús no tenía esa escapatoria. Mirad esto, mirad Jesús, ¿vale? El profeta Isaías describió cómo iba a ser su muerte, ¿vale? En Isaías 52, 14 dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? Pues de tal manera estaba desfigurada tu apariencia que su aspecto no parecía el de un ser humano. ¿Sí? No parecía ni humano. Le golpearon de tal manera que lo desfiguraron. Y las mujeres y Juan, no sé si os acordáis que estaban allí a los pies de la cruz, sabían quién era porque lo estaban siguiendo desde el principio. Pero físicamente era imposible reconocer ni siquiera si era una persona. Probablemente parecía un trozo de carne viva ahí colgada, ¿sí? Pero si os fijáis, no nos fijamos en estos detalles. Aún así, no solo no perdió la conciencia, sino que estaba completamente lúcido. Y empezó a preocuparse por las personas que habían a su alrededor, estando allí arriba. En Juan 19, del 25 al 27 dice: junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Médicamente esto es imposible. Es imposible. Después de haber derramado tanta sangre, de que te desfiguren a base de golpes, es imposible ese grado de conciencia, ¿sí? Pero es que se nos olvida que la muerte, ¿sí?, puede obrar por culpa del pecado. La paga del pecado es la muerte. El aguijón de la muerte es el pecado, ¿sí? Y en Jesús no había pecado. Él no nació con la naturaleza caída. No había pecado en él. No sé si me estáis siguiendo. Nos dice su palabra todas estas cosas. Por lo cual la muerte no iba a ser una escapatoria rápida para él. En medio de toda esa tortura. Porque no podía morir como nosotros. Mirad lo que él mismo dijo en Juan 10, del 17 al 18. Por eso me ama el Padre. Porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Y estas palabras enfadaron a los judíos. Si lo leéis, empezaron, pero ¿quién se cree que es este? O sea, ¿cómo que nadie le puede quitar la vida? Empezaron a decir que si estaba endemoniado, que si estaba loco. Y es que así era, o sea, a él no le podían quitar la vida. Jesús no podía morir como nosotros, porque no había pecado en él. Por lo tanto, la muerte no tenía autoridad sobre él. Por eso, estaba allí en el huerto de Getsemaní, no sé si os acordáis, antes de ser entregado, sudando sangre. Sudando sangre porque era muy consciente del alto precio que iba a tener que pagar por cada uno de nuestros pecados, y era muy consciente de que una muerte rápida no iba a ser una escapatoria. Iba a tener que aguantar hasta el final. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que Jesús no murió? No he dicho eso, ¿sí? He dicho que no podía morir como nosotros. Mirad, cuando ya había
aguantado todos los latigazos, todas las palizas y lo habían crucificado cuando ya pagó hasta las consecuencias del último pecado, ¿sí? Leemos en Juan 19:30, cuando Jesús tomó el vinagre dijo, consumado es, ahora sí, he aguantado hasta el final, lo he conseguido, se acabó. Dice, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Lucas relata esta última frase en Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. ¿Lo estamos viendo lo que estoy intentando decir? Nadie podía quitarle la vida, la entregó por ti. Pero no lo hizo antes de tiempo. Aguantó hasta que tu deuda, hasta que mi deuda, hasta que la deuda de cada uno de nosotros estuviera completamente saldada. Porque valía la pena. Él consideró que valía la pena. Y nosotros somos tan necios que empezamos a cuestionar el amor de Dios si tenemos un mal día o si alguien no nos ha tratado como debería habernos tratado. ¿Os dais cuenta de nuestra estupidez a veces? Él colgando allí, que ni humano parecía, aguantando hasta el último momento para asegurarse de que todos nuestros pecados estuvieran saldados, y nosotros nos cogemos una rabieta porque esta vida no se desplegó como queríamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús te ama tanto? ¿Por qué nos ama tanto? Porque jamás perdió de vista quién eres verdaderamente. Él sabe cómo eres tú en tu máxima plenitud, viviendo siendo uno con su Espíritu, siendo guiado por Él y manifestando su gloria, personificando su más pura esencia, ese amor, quién es Él, y trayendo su reino con poder a esta tierra. Él nunca perdió de vista esa plenitud de quien tú eras. Nuestra mente finita no puede llegar a imaginar esto que acabo de describir. Pero es que Él te creó para que fueras su hijo, para que fueras su hija, creado a su imagen, viviendo en esa unión con Él. Y solo en Jesús vemos la plenitud de cómo se ve eso en carne y hueso. Y mirad lo que decía Juan. A mí me encanta cómo Juan lo introduce en escena a Jesús en su Evangelio, porque en Juan capítulo 1, del 1 al 5 dice, en el principio ya existía el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús, ¿sí? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Y luego en el versículo 10 dice, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Yo leo esto y se me saltan las lágrimas al pensar cuánta humildad, cuánto amor. No tenía por qué hacerlo. Nos damos cuenta de que no tenía por qué hacerlo, pero consideró que valía la pena. Porque en todo momento Él veía algo que nosotros no somos capaces de ver. Y ¿sabes qué? Lo sigue viendo. Lo sigue viendo. Pero nosotros necesitamos despertar. Amén. Mirad este mismo discípulo, Juan, cómo se despide en su Evangelio. Dice en Juan 21:25, Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribieran, cada una de ellas pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Y Jesús mismo dijo, Juan 14:12, ciertamente os aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Amén. Y nosotros pensamos que la vida del cristiano es aburrida. Os voy a decir qué vida es aburrida. La vida del religioso, de la religiosa es aburrida. La vida de aquel que sigue un conjunto de normas de haz esto, no hagas lo otro, esa vida es aburrida. La vida absorbida por el mundo, la vida desenfocada de lo que verdaderamente importa, esa vida no solo es aburrida, es frustrante. ¿Sí? Pero la verdadera vida de cualquier hijo de Dios, aquello para lo cual
Jesús pagó un altísimo precio para que hoy tú pudieras vivir en ello. Esa vida en unión con el Espíritu Santo, con el Espíritu del Dios vivo. La palabra emocionante se queda corta para describirla. Jesús vino a hacer muchísimo más que perdonarnos. A veces nos quedamos con lo de, bueno, ya está, he sido perdonado, ¿no? Y claro que solucionó el problema del pecado, era necesario hacerlo, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que luego simplemente siguiéramos viviendo con nuestras vidas, pero ahora somos perdonados? No, para devolvernos al plan inicial, para que pudiéramos volver a ser uno con el Padre, ¿sí? Como eran los primeros seres humanos en un comienzo. A veces leéis el Génesis y decís, wow, qué privilegio, andaban con el Señor. Tú puedes andar con el Señor a través de Jesús, ¿sí? Nosotros decimos que Jesús es el camino al cielo, ¿verdad? Era pregunta trampa. Eso no es lo que él dijo. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie va ¿a quién? Al Padre, sino por mí. Él es el camino al Padre. Y desde un principio se trató de eso, de que viviéramos en unión personal e íntima con el Padre, siendo uno con Él, para ser su imagen, ¿sí? Para representarle. Por eso no se trata simplemente de hacer una oración y añadirlo a tu vida. Yo sé que a algunos les puede esto sonar como, ¿cómo que no? No se trata de hacer una oración y añadirlo a tu vida. Eso no es la vida eterna. Nosotros hemos hecho incluso que la vida eterna se trate de nosotros viviendo felices para toda la vida, para toda la eternidad, ¿sí? Pero incluso esto se trata de Él. Jesús, allí en el huerto de Getsemaní, hablando con el Padre, dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. No se trata de nosotros, se trata de Él, de conocerle. Y hemos hablado muchas veces de lo que significa este concepto de conocerle. No es conocimiento intelectual, es un conocimiento por experiencia personal, íntimo, ¿sí? Conocerle personalmente, se trata de unión con Él. Comunión, común unión, ¿sí? Esa palabra que usamos tanto y que no nos detenemos a analizar. Común unión con Él, ¿sí? Y si lo hemos conocido de esa manera, si vivimos en esa unión con Él, ¿qué más da que estemos a este lado de la eternidad o al otro lado de la eternidad? Vamos a estar con Él, ¿sí? Y la vida eterna es estar con Él. Pero no podemos vivir dos vidas a la vez, por mucho que nos empeñemos. Yo sé que hay algunos que dicen, no, pero ¿por qué no? O vivimos para nosotros y seguimos frustrados, seguimos luchando en busca de esa felicidad que nunca vamos a encontrar porque no fuimos creados para vivir así, o vivimos aquello para lo cual Jesús nos creó. Así que la pregunta es, ¿realmente quieres esta vida? ¿Para quién quieres vivir? O sea, no hay otra pregunta, es ¿para quién quieres vivir? ¿Quieres esta vida? ¿Vivir esa vida por Él y para Él? ¿La queréis o no? ¿Estamos o no estamos? Sí, estamos. Entonces, ¿qué hago? Yo la quiero esa vida, ¿sí? Vamos a recordar 3 puntos breves, estamos ya finalizando, ¿eh? Breves para poder vivir en la plenitud de esa vida maravillosa que Dios había diseñado para nosotros. Y lo primero de todo es que no solo se trata de reconocer quién es, necesitas entregarle tu vida, ¿sí? No es suficiente con creer en Dios. Lo siento. La propia palabra lo dice. Santiago 2:19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Hasta tienen más reverencia que nosotros a veces. ¿Sí? Y porque lo crean os aseguro que no son salvos. ¿Sí? Y tampoco es suficiente con reconocer que Jesús es el Mesías, que vino a salvarnos y que le necesitamos. No es suficiente. Y sabes, esto no es algo nuevo de hoy en día. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, multitudes lo seguían. ¿Por qué? Porque su manera de enseñar es como que, como decían hoy, la cabeza les... ¿sí? Porque tenía autoridad, mostraba un poder que sabían que venía, tenía que venir de Dios. No era normal en un ser humano. Y muchos
aunque le seguían y se consideraban sus discípulos, cuando Jesús comienza a explicarles que eso no es suficiente, que necesitan participar de su sacrificio, mirad lo que pasa. En Juan 6, del 46 al 53, al Padre nadie lo ha visto excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre, es decir, Jesús, ¿sí? Ciertamente os aseguro que el que cree tiene vida eterna. Y recordad que antes ya nos ha dicho qué es la vida eterna. Y ahora nos va a volver a explicar que Él es el único camino a esa vida eterna. Es a través de Él. Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros antepasados comieron el maná en el cielo y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de Él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Ciertamente os aseguro, afirmó Jesús, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis realmente vida. Y Jesús, es más largo, les empieza a explicar que deben participar de ese sacrificio que Él va a hacer. Pero no les hace gracia eso que han escuchado. No les hace ninguna gracia. Y por eso leemos más adelante en el versículo 66, Juan 6, 66 y 67. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿sí?, le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús preguntó a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? ¿Sí? Fijaos que no está hablando a gente que no era creyente. Estaban siguiendo a Jesús. Se consideraban sus discípulos, pero no estaban dispuestos a morir, ¿sí? No iban a participar de ese sacrificio. ¿Y sabéis cuánta gente hoy en día, llamados cristianos, se encuentran en esta precisa situación? Es triste, pero es verdad, porque reconocen que Jesús es el Mesías. Se dan cuenta que en Él está la vida, que todo lo que Él tiene para nosotros es bueno. Sin Él no pueden, lo reconocen y por eso van a la iglesia, por eso se congregan, se sienten bien, cantan las canciones y todo lo que conlleva, ¿no?, lo que nosotros decimos ser cristiano. Es más, si tú les preguntas, ¿eres cristiano?, te dirán, sí, yo soy cristiano. ¿Sí? Pero no están dispuestos a participar de ese sacrificio, a morir para vivir. Morir al yo, al todo lo viejo, para vivir para Él. Porque ¿habéis leído alguna vez ese versículo que dice, quien quiera ser mi discípulo, que haga una oración de fe invitándome a su corazón? ¿No lo habéis leído? Porque no existe, ¿sí? Nos lo hemos sacado del bolsillo. Pero, ¿Jesús qué dijo? Mateo 16, 24 a 25. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz. ¿Qué es esto de tomar la cruz? ¿Vale? No se está refiriendo a llevarla en un collar, a llevarla en un pendiente o tatuada. No está, a ver, que si la queréis llevar en algún sitio para recordaros lo que significa, sois libres, ¿sí? Pero lo que está diciendo es, hay que morir. La cruz es un símbolo de muerte. Y por eso hay que tomar su cruz y que me siga y sígame, ¿sí? Porque el que quiera salvar la vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿Amén? Amén. Jesús nos pide que le entreguemos la vida, que le entreguemos aquello que nunca fue creado para nosotros, por mucho que nos hayan vendido que sí. No nos pertenece. Y es la mayor mentira que el enemigo ha conseguido grabar y implantar en nuestro corazón. Eso de, es mi vida y hago lo que quiero con ella. Y Jesús mismo nos está advirtiendo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero cuando se la entregamos a Él, que es aquello para lo que fuimos creados, vivir para Él, es cuando comenzamos a vivir de verdad. Amén. Por eso murió en la cruz, para que ese intercambio fuera posible. En 1 de Pedro 2:24 dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Se trata de morir al pecado, a su mentalidad, a sus recuerdos, a su identidad, a todo eso que te avergüenza, ¿sí?
a lo que has hecho, a lo que te han hecho, a las etiquetas que te han puesto, a esas malas decisiones. Nada de eso es quien tú eres ahora. Si es que le has entregado tu vida a Cristo. ¿Sí? Todo eso quedó clavado allí en la cruz para que todo lo que Jesús es pudiera nacer en nosotros. Amén. Y que la plenitud de aquello que verdaderamente Dios diseñó para nuestra vida pudiera ser una realidad y vivas para su gloria. ¿Sí? Así que primer paso, le entregamos la vida. Segundo paso, seguir sus pasos. No lo compliquemos tanto. Ya lo hemos visto. Es en Él que encontramos la verdadera vida. Y nos lo dice en muchísimos sitios en la palabra. Yo os animo a que leáis la palabra. Nos acostumbremos a leer la palabra. En Colosenses 3:1 dice, ya que habéis resucitado con Cristo, ¿sí? Porque si morimos a lo viejo, al pecado, ¿sí? A lo que hemos sido sin Él, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos nos da vida nueva. No se trata de morir y te quedas ahí pudriéndote en la tumba, no. Se trata de morir para vivir para Él. Y dice, buscad ahora, si ya que habéis resucitado con Él, buscad ahora las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y luego dice, concentrad vuestra atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y yo me pregunto por qué somos tan tozudos. Porque leemos al pueblo de Israel y decimos que tozudos. Mírate a ti. Yo me miro y digo, ¿por qué soy tan tozuda? Jesús consigue algo grandioso para nosotros y nosotros seguimos enfocados en las cosas terrenales, que son secundarias y que pasarán, ¿sí? Eso sí, queremos disfrutar de esa vida plena. Y si no la disfrutamos, nos quejamos a Dios. ¿Os dais cuenta? Que somos muy incoherentes, ¿sí? Bueno, dice, pues vosotros habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Y 2 versículos después comienza a describir esa vieja identidad. Atentos, lo que ya no somos. Ya no somos eso. Y luego nos dice quiénes somos ahora en Cristo. Dice, por tanto, haced morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios sobre los que son desobedientes. ¿Vosotros las practicabais cuándo? En otro tiempo, no ahora, ¿sí? Cuando vivíais en ellas. Pero ahora abandonad también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejad de mentiros unos a otros. ¿Ahora qué? Os habéis quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y os habéis puesto la nueva naturaleza, que es renovada en conocimiento a imagen de su creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío. ¿No os alegráis de eso? Dice, me he perdido. A circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, ¿cómo? Escogidos de Dios, santos y amados, atentos, pues está hablando, escogidos de Dios, santos y amados. ¿Te das cuenta que te ve así? Es quien tú eres ahora en Cristo. Eres escogido, eres santo, no por tus obras, por lo que Él hizo, y eres amado. Amén. Dice, revestíos de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que os toleréis unos a otros y os perdonéis si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os perdonó, perdonad también vosotros. Por encima de todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto que gobierna en vuestros corazones la paz de Cristo, a la cual fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Sí? No sé si os habéis fijado, pero esto tan largo que acabamos de leer comienza diciendo que esta nueva vida, todo se encuentra en Cristo. Por eso os dice, ya que habéis resucitado con Cristo, poned vuestros ojos ahí, ¿sí? Tu vida nunca cambiará si no es en comunión con Él. ¿Sí? Es en intimidad que te despojas de todo eso, porque decimos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo me quito todo esto? ¿Cómo acabo de desaprender todo lo que el mundo me ha estado enseñando durante todos estos años? Es en intimidad, en común unión, a medida que pasas tiempo con Él, que te vas despojando de todo esto y te vas revistiendo. ¿Amén? Por eso Jesús decía, yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí, como yo en Él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Podéis hacer nada. ¿Hacer nada? Nada podéis hacer. Sí. Y es ahí, ¿sí?
en unión con Él, es cuando podemos vivir como Él vivió. Y por eso dice después en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, atentos, pedid lo que queráis y se os concederá. Amén. Toma. Y todos queremos esto, ¿verdad? Esta parte sí que nos gusta. Pero ojo, porque es verdad, ¿sí? Pero esa promesa va ligada a una condición, que es permanecer en Él, permanecer, vivir unidos a Él, como la rama está unida a la vid, no puede por sí sola, ¿sí? Y cuando vivimos de esa manera, eso es maravilloso. Y por eso Pablo decía en Filipenses 3, del 7 al 9, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Porque todo se trata de Él. Y todo fluye en nuestra vida y a través de nosotros, de esa unión con Él. Muy bien, pero es que yo eso ya lo hice, Ceci, eso yo ya le entregué mi vida a Cristo y yo ya pongo mi mirada ahí arriba, pero ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Sí? Tercer punto, no mires atrás y no te despistes. Ya estamos terminando, estoy muy breve, ¿sí? La palabra nos enseña que su regreso será como ladrón en la noche. ¿Sabes lo que significa? Que no lo vamos a esperar. Si alguien pone una fecha, si alguien te dice tal día vuelve el Señor, te estás seguro que ese día no viene. ¿Sí? Porque nadie lo va a esperar. Pero a veces es como que parece tardar, ¿no? Parece como que se hace interminable la espera y nos comenzamos a despistar, a relajar, a entretener con otras cosas, ¿sí? Jesús mismo nos advirtió con esto. En Mateo 24, del 42 al 45 dice, por lo tanto, manteneos despiertos, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Pero entended esto, si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también vosotros debéis estar despiertos, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperéis. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado a cargo de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Mirad, no se trata de no dormir, de estar todo el tiempo mirando por la ventana, que viene ya. No se trata de estar ahí estudiando que si el apocalipsis, que si la numerología, que si los signos, que si no sé qué, que si está por venir, que si falta... No se trata de todo esto, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es mantenernos despiertos y enfocados y viviendo aquello para lo cual el Señor nos creó, para que cuando Él regrese estemos haciendo nuestra parte y todo lo que Él hizo haya valido la pena. Amén. El profeta Isaías, el que dijo que describió cómo iba a morir, también dijo en Isaías 53:11, verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. A mí este versículo me hace reflexionar, no sé si a vosotros. Pero yo quiero que cuando Jesús vea toda mi vida, quede satisfecho y piense, valió la pena. Valió la pena. Pablo le daba estas instrucciones a Timoteo, ¿sí? Su hijo espiritual, para que pudiera terminar bien la carrera y que hubiera valido la pena. Segunda Timoteo 2:1 dice, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Primero, sí, les está diciendo que es por el poder de Dios en nosotros, no es por nuestras propias fuerzas. Y eso es resultado del punto anterior, de permanecer en Él. Y sigue diciendo, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Y atentos, porque ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en asuntos civiles. Es decir, tenemos una misión dada por Dios mismo. No nos enredemos con cosas que quieren captar tu atención,
que quieren captar tu fuerza, que quieren captar todas tus energías, tu tiempo. Esta misión es demasiado importante como para no vivirla. ¿Amén? No nos podemos enredar ni despistar con las cosas de este mundo que son pasajeras, que van a tener un fin, tienen fecha de caducidad. Y tampoco podemos mirar atrás. ¿Sí? Lo vimos hace poco, pero recordar, Jesús mismo dijo, Lucas 9:62, Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Dejemos de mirar atrás, porque si realmente hemos entregado nuestra vida al Señor, el pasado ya no es nuestro, no nos pertenece, ¿sí? No es quienes somos, no podemos seguir sacando nuestro sentido de identidad de allí, ¿sí? Allí no encontraremos nada que nos impulse a vivir en la plenitud de esta vida que el Señor tiene para nosotros. Si seguimos mirando para atrás, dejaremos de ser aptos para el reino de Dios. Pues todo lo que hemos sido apartados de Él, lo que hemos vivido sin Él, no tiene nada que ver con quienes somos ahora en Él. Pero si nos seguimos aferrando a ello, será una piedra en el camino, será un obstáculo para que la nueva naturaleza que el Señor nos ha entregado pueda manifestar la plenitud de quién es Dios, su poder, su amor a través de nosotros y podamos realmente avanzar el reino de Dios. ¿Sí? 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. ¿Sí? ¿Lo crees? Eres nueva criatura. Tu pasado fue eliminado, fue borrado, fue olvidado por Dios. Ya no está ahí en el libro de tu vida. ¿Por qué te sigues aferrando a Él? Pongamos nuestra mirada en Jesús y disfrutemos simplemente de ser sus hijos. De esta nueva naturaleza, de esta nueva vida por la cual Jesús pagó ese altísimo precio. Y es fundamental que despertemos, ¿vale? Y como decía Pablo, Filipenses 1:27, pase lo que pase. ¿Cuándo? Pase lo que pase. No hay letra pequeña. Pase lo que pase. Comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. No, pero ¿y si me traicionan? Pase lo que pase. Pero ¿y si me miran mal? Pase lo que pase. ¿Y si alguien se salta el stop? Pase lo que pase. Comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Amén. Y luego dice en el versículo 4 de Filipenses 2, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y ahora agarraos fuerte porque dice, vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo... Espera, es que estoy recitando de memoria, que me he perdido, no me voy a inventar. ¿Naturaleza de Dios? Vuestra actitud debe ser, sí, quien siendo por naturaleza de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó como... voluntariamente. No te va a obligar Dios a que lo hagas. Voluntariamente, tomando una naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Y se hizo obediente hasta la muerte. Si no hasta que tuvo un mal día, hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Necesitamos seguir sus pasos. ¿Y sabéis por qué? En Romanos 8:19 dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Toda la creación está ansiosa por la revelación de nosotros, de los hijos de Dios, porque también fue frustrada, porque también fue estropeada cuando nos apartamos de Dios, ¿sí? Y anhela esa redención que vendrá a través nuestro. Entenderme, a través de Jesús en nosotros, ¿sí? Pero aún así, cuando todo se estropeó, Dios no cambió sus planes. Sabéis que siempre desde el principio ha sido Él llenando la tierra de su gloria, de la manifestación de quién es Él. Amén. Se estropeó, pero no cambió de plan.
incluso el profeta Habacuc lo dijo, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. El plan de Dios sigue siendo el mismo desde el principio, ¿sí? Que esto se cumpla a través de sus hijos y de sus hijas creadas a su imagen. Y eso quedó encubierto, se quedó como un misterio, estuvo escondido por generaciones y generaciones y generaciones cuando el ser humano se apartó del Señor. Pero de repente llega Jesús y lo vuelve a revelar. Y por eso Pablo anunciaba este misterio y hablaba de la iglesia por la cual estaba sufriendo. Y dice en Colosenses: de esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para vosotros. El dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto. Estaba ahí, pero estaba oculto, ¿sí? Por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso darles a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en ti, la esperanza de que este mundo conozca a Dios. Es un propósito demasiado grande para que nos despistemos, para que nos enredemos con tonterías, ¿sí? Es tiempo de despertar. Así que vamos a acabar con este versículo. 1 Corintios 10:31. En conclusión, ya sea que comáis, o que bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, para manifestar quién es Él. Amén. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con esas tonterías que absorben nuestra atención, nuestra preocupación. No tengo fe, pero estoy preocupada. No, sí, Señor, pero espera, déjame que primero arregle este tema. Pongamos nuestra mirada en Él. No podemos despistarnos. No podemos mirar atrás. Olvídate del pasado. No es quien tú eres. No tiene nada que ver contigo. Cree lo que dice la palabra. La verdad es la que te hará libre. Amén. Gracias, papá. Gracias por lo que hoy nos has hablado. Te pido, Señor, que sea tu presencia marcando esto en nuestro corazón, para que podamos ser esas epístolas vivas que realmente viven para ti, muestran al mundo quién eres tú. Te pido, Señor, que no se quede simplemente en palabras, en bonitas promesas, Señor, sino que podamos vivir la plenitud de aquello que tú pagaste un altísimo precio para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.